En el contexto de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar, nos parece vital poner en memoria la resistencia del pueblo uruguayo con la heroica huelga general, donde el pueblo organizado dio su primer gesto de desobediencia al régimen dictatorial. Pero es imposible hablar de la historia de la resistencia sin poner en memoria la lucha estudiantil. Es por eso que nos parece fundamental que esta Cámara realice en este marco un homenaje a las y los mártires estudiantiles. Hablar de las y los mártires estudiantiles no es regocijarse en su muerte, todo lo contrario, significa hablar de la violencia desmedida del Estado hacia jóvenes que reivindicaban luchas justas, como lo es hasta hoy en día la defensa de la educación pública. Y cómo esta violencia desmedida llegó a costarle la vida a jóvenes por el solo hecho de ejercer un derecho determinado por nuestra Constitución, el derecho a la protesta. Hoy, en un contexto de desprestigio a la democracia en su ejercicio pleno, es más que necesario recordar aquellos momentos en que una democracia debilitada y luego la dictadura cívico-militar fueron terreno fértil para el gatillo fácil hacia jóvenes estudiantes. Hoy, nuestro país... Le pido disculpas, señora diputada, quiero ampararla en el uso de la palabra y pedimos por favor a los presentes guardar silencio mientras la diputada está en el uso de la palabra. Puede continuar. Muchas gracias. Hoy, nuestro país tiene boleto estudiantil gratuito para educación media y sin duda ese derecho es producto de la lucha de miles de estudiantes de secundaria que en 1968 se manifestaban por el boleto estudiantil. Voy a hacer un contexto histórico de lo sucedido en el 68 y 65, en esos años, de lo cual saqué información del libro El 68 uruguayo, escrito por Vania Markarian. El Uruguay de 1965 fue un país donde colapsó el sistema bancario. Los sectores agrícolas e industrial permanecían estancados. Se restringieron las importaciones, el peso se devaluó y la especulación financiera nos caracterizaba en el contexto latinoamericano. En un Uruguay donde las condiciones de vida de sectores populares avanzaban en constante deterioro, impulsado por la creciente pobreza y desempleo, donde muchas y muchos compatriotas comenzaron a irse del país. Entre junio y noviembre de 1967 se buscó revertir las políticas económicas implementadas desde 1959 por los gobiernos blancos alineados al FMI. Pero entre octubre y noviembre, en medio de grandes diferencias internas e intensa conflictividad social, se dio otro golpe de timón. El presidente de ese momento, Jorge Pacheco Areco, recurrió a las medidas prontas de seguridad que permitían, entre otras cosas, la suspensión de los derechos de huelga, reunión, expresión y restableció un mercado unificado de cambio, devaluando drásticamente la moneda. En ese año, la inflación superó el 100%, alcanzando así la más alta de la historia nacional hasta el momento. En otoño de 1968, la escena pública montevideana se vio sacudida por protestas estudiantiles ante el aumento del boleto subsidiado. Dieron así comienzo
las grandes movilizaciones de ese año, de las más prolongadas e intensas de América Latina. En los primeros días de mayo, los titulares de prensa ponían como protagonistas a las y los estudiantes, ya que estaban realizando ocupaciones en locales y sentadas para interrumpir el tráfico en los alrededores de sus centros de estudios, entre otras acciones, todas actividades pacíficas. Las mismas fueron inicialmente alentadas por la Coordinadora de Estudiantes de Secundaria del Uruguay, CESU. Testigos y analistas parecen acordar que los niveles de violencia desplegados en esos días de mayo no se apartaban demasiado de lo acostumbrado en ocasiones similares en años anteriores. Los diarios reportaban enfrentamientos con las fuerzas policiales que intentaban frenar las protestas, deteniendo e incluso hiriendo levemente a algún manifestante. Nadie esperaba que los disturbios mantuvieran su validez, su vitalidad por mucho tiempo. Los detenidos eran generalmente liberados en cuestión de horas y los menores entregados a sus padres. El 8 de mayo, a pocos días de la reestructura general del gabinete decidida por el presidente Pacheco Areco y sin que mediara demasiadas explicaciones, renunció el ministro del Interior, Augusto Legnani, y fue sustituido por Eduardo Jiménez de Aréchaga. Una semana más tarde, fue designado el coronel Aguirre Gestido como nuevo jefe de policía. En ese entonces, muchos liceos de la capital no funcionaban por ocupación, huelga o suspensión de las autoridades y la presencia estudiantil en la calle comenzaba a asumir nuevas dimensiones. Los detenidos eran cada vez más. Por otro lado, la dirigencia de la Coordinadora de Estudiantes de Secundaria continuaba apostando a negociar con el intendente de Montevideo para mantener el precio del boleto. A fines de mayo, las autoridades anunciaron un compromiso de impedir el aumento del boleto, mientras los estudiantes de secundaria exigían que el beneficio se extendiera a toda la población. A comienzos de junio, como era tradicional en esa época, comenzaba a exigir recursos para la educación pública en vista de la rendición de cuentas. Otras instituciones, como la Universidad del Trabajo, del Uruguay y Magisterio, iban aumentando sus conflictos en demanda por la explosión de la matrícula y la escasez de recursos materiales y humanos para hacerle frente. En este contexto, el Poder Ejecutivo continuaba abordando la situación desde una posición de fuerza. La prensa de la época, de todos los sectores políticos, abundaba en artículos sobre los problemas de la enseñanza secundaria, la carencia de aulas, las dificultades del cuerpo docente y la necesidad de tomar medidas urgentes. Los universitarios se incorporaron a las manifestaciones y el 6 de junio la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, FEU, se convocaron en la demanda del pago de la deuda del Poder Ejecutivo que mantenía con su casa de estudios y otros organismos de enseñanza. En la explanada de la UDELAR se sumaron los estudiantes de secundaria que seguían reclamando por el boleto. Al terminar el acto, como solía ocurrir en estas circunstancias, un grupo de manifestantes tomó la avenida 18 de Julio hacia la Ciudad Vieja. A poco de avanzar, la columna fue baleada desde un vehículo policial con un saldo de 5 heridos de gravedad. Los analistas acuerdan que la balacera realizada con revólveres reglamentarios calibre 38 fue la primera señal de alerta clara sobre el cambio que se estaba produciendo en la actitud de las fuerzas represivas. Hubo además detenciones masivas y pases a la justicia de varios estudiantes. Al siguiente día, un acto frente a la universidad en protesta por la balacera culminó con cientos de detenidos y lesionados por la policía.
El 12 de junio, la UDELAR, la CESU, la FEU y la CNT convocaron a una concentración por la libertad de los estudiantes presos y en defensa de las libertades contra la represión. La Guardia Metropolitana, armada con fusiles lanzagases, avanzó sobre muchos estudiantes que permanecían concentrados, quedando un saldo de decenas de heridos y casi 300 detenidos. La represión y la censura fueron parte de la ideología que sustentó el autoritarismo estatal rumbo hacia el golpe de 1973. En la madrugada del 9 de agosto, el entonces ministro del Interior, Eduardo Jiménez de Arechaga, bajo las órdenes de Jorge Pacheco Areco, ordenó el allanamiento de la Universidad de la República. La policía allanó el local central de la UDELAR y las sedes de Agronomía, Arquitectura, Bellas Artes, Ciencias Económicas y Medicina. El procedimiento se llevó a cabo sin orden ni presencia judicial y sin notificar al rector ni a los decanos. De esta manera se buscó desalentar la organización estudiantil, ocasionando destrozos junto a la sustracción de documentación, materiales de estudio y padrones de estudiantes. Ante esta medida que violaba la autonomía y el cogobierno de la universidad, el recorte presupuestal, becas para estudiar junto al boleto estudiantil, levantando los reclamos de los gremios de mejoras edilicias, es que la FEU organizó como respuesta varias movilizaciones. La policía estableció censura previa para todos los comunicados enviados a la prensa desde servicios universitarios. El 10 de agosto, el colectivo universitario declaró incompatible el ejercicio de la función docente con ciertas posiciones del gobierno. Las y los estudiantes continuaron protestando contra las medidas gubernamentales y ocuparon la Facultad de Medicina y Arquitectura. Los enfrentamientos con las fuerzas represivas se hicieron cada vez más fuertes, más frecuentes, así como las más violentas las respuestas de estas a los manifestantes. El lunes 12 de agosto de 1968 fue herido de bala por el agente Enrique Teglachí, el estudiante de odontología Liberarse, cuando participaba de una manifestación por el presupuesto universitario y el reclamo del boleto estudiantil. 2 días después, el 14 de agosto, muere en el Hospital de Clínicas. Tenía tan solo 29 años. Al conocerse la noticia, una multitud de personas comenzó a concentrarse en el edificio central de la universidad donde se lo velaba. El entierro de Liber fue escoltado por casi 200.000 personas, una de las manifestaciones más numerosas que se recuerdan de la época. Lamentablemente, fue el primero de una sucesión de cortejos que acompañaron a militantes asesinados por las fuerzas represivas en los meses y años siguientes. A principios de septiembre continuaban los episodios violentos y continuaron las ocupaciones de centros de estudios, los paros y huelgas de profesores y las acciones comunes entre estudiantes y obreros en algunos barrios. El 19 de septiembre, al otro día de una inmensa jornada de protestas obreras y estudiantiles cerca del Palacio Legislativo, la Central de Trabajadores convocó un paro general a raíz de nuevos episodios violentos de las fuerzas policiales. El 20 de septiembre del 68 asesinan a 2 estudiantes que se manifestaban frente a la UDELAR. Susana Pintos, de 27 años, estudiante de construcción de la UTU, murió a causa de numerosos perdigones que le destrozaron el vientre, mientras intentaba sacar a Hugo de los Santos de la universidad, donde se había refugiado ya herido. Hugo de los Santos era estudiante de Ciencias Económicas y fallece con 19 años. En adelante, otros estudiantes murieron en circunstancias similares.
El 24 de julio del 71, un francotirador asesinó a Eber Nieto, de 16 años, mientras estaba en una actividad solidaria en el marco de un conflicto. Era estudiante de la UTU. El 1 de septiembre de 1971 fue asesinado el estudiante del IABA, Julio Esposito, de 19 años, mientras se movilizaba en reclamo por la desaparición de Héctor Castañeto y Abel Ayala y las muertes del estudiante Eber Nieto y del trabajador Nelson Ramos Filippini, asesinado por el Comando Casa Tupamaros, Óscar Burgueño. Ibero Gutiérrez era estudiante de la Facultad de Derecho y de Humanidades y Ciencias. Tenía 22 años cuando su cuerpo fue encontrado el 28 de febrero de 1972, un día después de haber sido secuestrado por el Escuadrón de la Muerte. Santiago Rodríguez Muela, de 24 años, trabajaba en ANCAP y estudiaba en el Liceo 8, asesinado el 11 de agosto del 72 por el grupo de extrema derecha de la JUP en el liceo donde estudiaba. El 6 de diciembre de 1972 detienen en una manifestación estudiantil contra la ley de enseñanza al estudiante de agronomía Joaquín Kluber, de 22 años, quien posteriormente es asesinado. La represión desatada por los gobiernos de Pacheco Areco y Bordaberry y la dictadura cívico-militar de 1973 al 84, se llevaron la vida de más estudiantes y obreros que buscaban un mundo más justo. Y por esa valentía y entrega, el fascismo los persiguió, desapareció y asesinó a sangre fría. Ramón Peré, de 28 años, Walter Menina, 16 años, Nibia Salzabagaray, 24 años. Recordar la lucha de las y los mártires contra los grupos de poder dominante sigue siendo importante, porque la dictadura fue civil y militar. Hubo sectores de la población que se beneficiaron con el golpe para seguir teniendo ganancias a costa del pueblo. Esto nos permite entender el tamaño de la lucha que tenemos hoy contra el neoliberalismo, donde se evidencian los recortes contra los derechos que ha conquistado el campo popular. El pasado 14 de agosto, a 55 años del asesinato de Liberarse, miles de jóvenes marcharon en homenaje a las y los mártires estudiantiles y en defensa de la educación pública. Se realizaron cerca de un centenar de actividades de muy diverso tipo en centros de estudios, plazas, calles, en todo el país. Como cada año, ese día se recuerda a los estudiantes de diversos centros educativos del Uruguay, que fueron atacados, asesinados, capturados y muertos a causa de la tortura, cuando participaban de manifestaciones, reuniones, pegatinas u otras actividades relacionadas a su militancia. Transmitir la lucha de nuestros y nuestras mártires sirven para afrontar los desafíos del presente y recordar cómo la construcción popular logró abrir los caminos de libertad que hoy tenemos y que no tenemos que dejar de defender. Como lo dijo el compañero Gabriel Mazarovich, ellos y ellas no solo soñaban y militaban por una educación mejor, sino por un mundo mejor, donde podamos vernos como iguales, teniendo las herramientas necesarias para ir en busca de nuestros sueños, para que todos y todas tengamos posibilidad de ser. Finalmente, quiero recordar quiero finalizar el homenaje sin saludar la memoria del también fallecido el 9 de agosto pasado, Pablo Casartelli, uno de los expresos políticos de San José, que llevó a juicio a los exmilitares Francisco Malacuso y Rubén Francia, y que culminó con la condena de ambos por 12 años y 6 meses de prisión
por torturas, formando parte de toda una generación de jóvenes perseguidos y violentados por el Estado. Gracias, Pablo, por tu incansable lucha. Continuaremos recordando cada año a cada uno y cada uno de los mártires que son parte de nuestra historia, presente y ejemplo para futuras generaciones, porque el mejor homenaje es nunca dejar de luchar por las causas justas y necesarias para construir una sociedad igualitaria que defienda sin titubeos el enorme valor de la educación pública, porque ningún contexto histórico justifica el ataque a la dignidad humana. Hoy y siempre, como bien consignaba hace unos años la UJC, con los mártires en el corazón, con el corazón en el futuro. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a solicitar que se exhiba un video. Muchas gracias. Está autorizado por el presidente. Vamos a transmitir el video. Batallas por ese boleto de un estudiante contra la bala asesina que mata la vida, la lucha de un pueblo constante. Arquitecto de la vida, sembrando las rosas en un compañero. Por cada uno que caiga son miles las manos, por siempre estudiante. Liberarse, 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 liberarse. El pueblo no olvida a un estudiante. Batallas por ese boleto de un estudiante contra la bala asesina que mata la vida, la lucha de un pueblo constante. Arquitecto de la vida, sembrando las rosas en un compañero. Por cada uno que caiga son miles las manos, por siempre estudiante. Liberarse, 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 liberarse. El pueblo no olvida, presente estudiante. Liberarse, liberarse.